Entramos a un tema bastante polémico, el de la cultura. ¿Por qué, si el decreto supremo que mencioné 001-2011 del Ministerio de Cultura, esto se dio en mayo del 2011, fusionaba una serie de instancias, entre ellas el Instituto de Radio y Televisión Peruana, para que conformen el Ministerio de Cultura? ¿Por qué durante este gobierno se saca al Instituto de Radio y Televisión Peruana y se lo pone en la PCM? ¿Por qué? ¿Es que es muy peligroso el tema de la cultura junto a Canal 7 y a Radio Nacional? Si estaba ya adscrito con el INC, con la Biblioteca Nacional, con museos, con Promolibro, en una unidad, ¿por qué se sacó a Canal 7 y a Radio Televisión y se lo envió a la PCM? Quiero compartir con ustedes la página 64 del libro Pastillas para levantar la moral, porque, como acaba de decir el doctor Vargas Saya, cultura y educación es inherente. Y lo que lubrica esa relación es el libro. ¿Qué se hace por el libro peruano? El pensamiento dice así, página 64. Los libros son los mejores amigos que tenemos. Mi padre decía que uno nunca puede aburrirse si tiene un libro a la mano. Uno puede conversar con los grandes pensadores y de esa manera nutrirse de su pensamiento y de sus experiencias. El libro es como revivir a un personaje que te habla solas. De esa manera tú te identificas con él y te conviertes en su amigo. Vamos con la pregunta, el público televidente y por supuesto nuestro panel. Recordándole que, por ejemplo, desde hace muchos años, los principios de RBC Televisión proponen el tema de la cultura de esta manera. Nuestros principios: promovemos la cultura, la educación y el deporte. Esto está en nuestra esencia y en nuestra filosofía editorial. Amigos, recibimos sus comunicaciones. La pregunta en pantalla: ¿el Ministerio de Cultura viene cumpliendo el rol para el cual fue creado? Usted tiene la palabra. Buenas noches. ¿Cómo estás, señor Romero? Bienvenida al programa. Muy contenta de ver a Julio Heredia, que es un personaje muy importante, muy culto, una persona que debería tener un espacio para la cultura del Canal 11. Sería muy bueno que promuevan la cultura. Bien. Al pueblo. Y además, mire, el Ministerio de Cultura no hace nada, en realidad es un ente un ente, ¿cómo le podría decir? Burocrático, nada más. Ahí deberían poner personas cultas que promuevan la cultura al país. Y eso es todo. Muchas gracias. Bienvenida. Esperemos que también los televidentes, Julio, por tu intermedio, tú que estás en las redes, también esta carta pueda llegar a los vecinos, amigos que quieran sumarse a este documento fundacional, creo, de la nueva televisión en nuestro país. Vamos a recibir al siguiente participante. Buenas noches. Sí, buenas noches, de aquí de Los Olivos. ¿Cómo está, señor? ¿Qué tal? Para el país era realmente impresionante, era inadmisible, por decirle más críticamente, que teniendo un gigantesco patrimonio cultural de nuestra herencia precolombina, virreinal, etcétera, no tengamos una institución como el Ministerio de Cultura que le dé presencia, personalidad. No estamos evaluando si es un ministerio que puede mostrar obra, sino lo que el fin de esta institución, así lo entiendo, es que administre esta gigantesca herencia que tenemos los peruanos, nuestros museos, nuestros restos arqueológicos, que no estén abandonados. Hay restos que son tan lejanos que simplemente, a veces la naturaleza simplemente los devora. Yo creo que no comparto con las personas que dicen, no, el Instituto Nacional de Cultura es más que suficiente. Eso es falso. Claro que había ese debate y hay gente que dijo que no era necesario, pero yo discrepo de manera democrática y frontalmente frente a este tema. Creo que está más que justificado la presencia del Ministerio de Cultura. Correcto. Bien agradecido con su participación. Siguiente ciudadano en la línea. Buenas noches. Estamos en vivo. Muy buenas noches. Bienvenido al programa. A ver, hay una saturación de llamadas. Vamos a recibir la siguiente. Buenas noches. Adelante, por favor. Estamos en vivo. Buenas noches. Marco Jamanca, de La Agustina. ¿Qué tal, señor? Adelante, por favor, con su respuesta. Para una precisión,
el Canal 7 hasta finales del año pasado efectivamente estuvo en el ámbito del Ministerio de Cultura. El señor Heredia, que acompaña el panel, fue miembro del comité asesor en el Canal 7 en el periodo de la señora María del Pilar Telle. Él tuvo una oportunidad de realizar gestión también ahí, y lamentablemente esa gestión terminó con una complicación de prensa que todos conocemos y recordamos. Por otro lado, hay que recordar que el Ministerio de Cultura no tuvo la posibilidad de hacer los cambios en el canal y en la radio del Estado, porque la verdad es que la PCM, y estamos hablando muy concretamente de quien está incluso encima de PCM, que es la señora Nadine Heredia, impidió que se realizaran los cambios a nivel de directorio. Actualmente el canal sigue siendo manejado por la gestión aprista, la gestión del gobierno anterior. Por tanto, es muy poco lo que se puede hacer si se mantiene grupos de gente que la verdad es conocida su trayectoria y su incapacidad de gestión. ¿Sí? Correcto. Entonces, muchas gracias por el valioso aporte que nos ha dado para el debate, que nos sirve de insumo al panel y a más público televidente para hablar de este tema. ¿Sirve o no la cultura en nuestro país? ¿Sirve o no el Ministerio de Cultura? ¿Cumple su rol o no? Buenas noches. Sí, ¿aló? Bienvenida, estamos en vivo. Buenas noches. Mire, señor, el Ministerio de Cultura han inventado solamente para devolver favores de campaña, ya que ministros y ministerios solamente sirven para eso. Y otra cosa, el señor Julio Heredia deberían tenerle siempre ahí, porque siempre da buenas referencias a la cultura. Gracias. Gracias también por su participación. Siguiente llamada telefónica. Muy buenas noches. Estamos en vivo. Muchísimas llamadas ingresan en este momento, una sintonía al tope. Esto es Habla el Pueblo. Adelante. Buenos días, señor. ¿Cómo está? Buenas noches. Buenas noches. O nos llama desde Muchas Japón gracias, de repente. Señor. Primera vez que ingreso a su gran Qué canal. gusto Admiro tenerlo por mucho primera a vez. ustedes, a los grandes cerebros. Necesitamos esos cerebros, nos dan cultura, pues. Con el estómago vacío no se puede hacer cultura. Tenemos que llenar el estómago para tener una buena cultura, la cultura griega clásica, el renacimiento florentino, esas cosas. Los grandes cultores de la ciencia, por ejemplo, el poeta de la libertad, Schiller, esas cosas hay que rescatar, pues, las obras teatrales de los griegos, de esas grandes tragedias. Esa es cultura, muchas gracias. Siga trabajando duro por nuestro país. Viva Radio RBC y el Perú. Adelante, gracias. Muchas gracias, señor. Así es, viva. Bienes materiales, es cierto, hay muchos, pero hay bienes inmateriales que tenemos que valorar. Escuchemos a Miguel de Cervantes Saavedra cuando nos habla a través de las pastillas para levantar la moral en la página 36. Dice así: la pobreza de bienes es fácilmente remediable, mas la pobreza del alma es irreparable. Como dice el señor Vive RBC, es el alma nacional, es la voz y alma del Perú. Eso es lo que queremos. Eso engloba también la cultura. Buenas noches. Buenas noches. Señor, adelante, por favor. Bueno, sobre el tema quisiera opinar de que, si bien es cierto, el Ministerio de Cultura creado no desde hace mucho tiempo, sino recientemente. Así es. Yo creo que sí, viene cumpliendo su rol, ¿no? Porque ahora, por ejemplo, antes en el centro de Lima no se veían tantos museos, ahora sí hay. Por ejemplo, hay museos que se paga, creo, hasta un sol de entrada, como es el de la Casa Grau. Ahí está la Casa de la Literatura, que también, o sea, es gratuito, ¿no? Cualquiera puede ir, inclusive puede leer. Yo creo que sí está cumpliendo efectivamente su función. Correcto. Esa es mi opinión. Gracias. Muchísimas gracias, señor, por opinar. El siguiente participante y nuestro panel. Le damos la bienvenida. Adelante. Muy buenas noches. Buenas noches, señor Rafael. Mucho gusto, caballero. Acá estamos junto al panel escuchando al protagonista, que es usted y todos los ciudadanos. Lo que dijo antes el señor, que un pueblo con hambre no puede tener un Ministerio de Cultura. Tienen que crear más ministerios. Más ministerios, señor Rafael. ¿Para qué? Para que todo el que ha dado plata para la campaña y para el presidente, tienen que sacársela a nosotros, a los pobres, a los del pueblo. Usted se da cuenta, señor Rafael. Por eso me gusta su programa, porque usted y el señor Rocha dicen la verdad. Tienen que crear más ministerios para que le roben más al pueblo. Todos los que están sentados en los ministerios se llenan de plata y ellos no pasan hambre. El hambre la pasamos nosotros, y todavía tiene la cara y sin vergüenza de este señor. Agua para todos. El agua, uno nace
con el derecho al agua, señor Rafael. Bien, Muy muchas amable, gracias. A usted, señor, por sintonizarnos y darnos su punto de vista. Vamos con el panel. Bueno, ya está creado el Ministerio de Cultura. En lo particular, saludamos en realidad muchas acciones del Ministerio de Cultura. De lo que se trata es de darle el impulso que debería tener una cartera que tiene en sus manos el alma nacional. Pepe Rocha. El trabajo de la cultura en el país, número uno, no solo depende del ministerio, ¿no es cierto? Depende de todos los peruanos. ¿Y a qué voy con esto? Es muy complicado destacar la cultura en nuestro país, inclusive cuando se hacen cosas. Yo no quiero decir que el Ministerio de Cultura sea la panacea o un ministerio extraordinario, pero las cosas que hace o las pocas cosas que se hace son difícilmente destacadas. Para darte solo un ejemplo, existe un museo extraordinario aquí en el Gran Parque de Lima, que se ha hecho muy bien hecho. Poco se destaca, excepto aquí, en ningún otro lado hablan de ese museo. Un señor habló sobre la gestión de Canal 7. Yo no voy a defender la gestión de Canal 7, no me corresponde, pero hay programas importantísimos en el Canal 7. Yo me he puesto a notar en este momento algunos que me acuerdo nada más. Hay un programa que recorre todo el país mostrando la cultura peruana. Hay un programa que recorre los museos en el país que no se hacía hace años. Y recorre los museos en el país, muy bien hecho además el programa. Hay un programa que destaca los alimentos típicos en las regiones. Hay un programa que destaca la música peruana. Eso es cultura, eso es parte de la cultura peruana que tiene que ser destacada. Lo que pasa es que desde el Ministerio de Cultura lo que se tiene que hacer es gestión para que esto llegue a la gran mayoría de los peruanos. Esta es la gestión que tiene que hacer el Ministerio de Cultura, encargarse de que estas cosas, de que estos desarrollos en temas culturales lleguen a la gente de menores recursos. Por ejemplo, del museo que te hablo y el museo que hablaba el señor, son sitios importantes para recorrer. Ahora hay que hacer actividades que promuevan eso. En vez de gastar millones de soles de todos los peruanos en publicidades que en realidad no tienen sentido, pero con tal de ganar algunas conciencias de algunos medios de comunicación, ¿no es cierto? Aunque a muchos no les guste escucharlo, es la verdad, porque por querer ganar conciencia a los medios les das un montón de dinero, pero ese dinero debería ser gastado en programas que permitan a los jóvenes y adolescentes tener acceso a la cultura de nuestro país, porque hasta la cultura es cara en nuestro país. Quieres ir a una buena biblioteca y comprarte un buen libro, te cuesta muchísimo. Quieres ir a grandes museos, a ver cómo llegas a Lambayeque para sus museos. Tiene que haber alguna especie de tour para la gente pobre. El Ministerio de Cultura tiene que encargarse de ese tipo de gestión.